Así que voy a empezar a grabar. Así que no sé si descargar los archivos. Ahí está. Entonces les voy a compartir pantalla para que le echemos una revisada a los archivos. ¿Se ve toda la pantalla o se ve solamente...? Ahora sí. ¿Se ve la ventana? Sí. Súper. Entonces vamos con el Ahora sí. enunciado. ¿Se ve el PDF? No. No. Debe ser que estás compartiendo solo esta pantalla y no tu... Ah, claro. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí, entonces este es el enunciado para los que si quieren lo van descargando y lo vamos leyendo juntos, pero la fecha de entrega ya está confirmada. Es el día lunes 26 de julio a las 12 horas les pusimos a mediodía. Porque recuerden que esto es como su examen de este curso. ¿Ya? Por eso está en esa fecha. Así que tienen como 19 días para hacerlo. Sí, por favor no lo dejen para el último momento porque los datos los tienen que revisar, es un proceso, o sea, tienen que procesar los datos y son varios métodos, después hacer la interpretación conjunta, entonces es súper importante que ya bajen la información, lo lean y comiencen poco a poco a armar la idea general. De todas maneras, ahorita con esta presentación, cualquier duda, que es lo ideal, entonces ya comiencen o sea, a aclarar dudas de qué es lo que tienen que hacer con el trabajo. Sí, ustedes ya están muy acostumbrados en sus trabajos científicos a ver resultados y cómo lo hicieron, ahora tienen que hacerlo ustedes. Entonces, el objetivo del trabajo obviamente es que ustedes aprendan a procesar e interpretar datos geofísicos reales, ¿ya? Y con reales me refiero a que hay varios métodos donde se van a encontrar que hay datos que son como un poco extraños, los datos de magnetismo pasan debajo de una línea eléctrica, entonces la idea es que vean que en verdad los datos geofísicos siempre no son tan bonitos como en la teoría, ¿ya? Y la idea es que los interpreten y después discutan y complementen para dar una interpretación ya con el contexto geológico, ¿sí? ¿Estos datos de dónde son? Se obtenieron de varias campañas de medición en Laguna Carén, en la comuna de Pudahuel, en Santiago, desde el año 2015 en adelante, pero ustedes pueden suponer que se tomaron todos de una sola vez, no hay ningún problema con eso. Y les anexamos también el mapa geológico, que cuesta un poco más encontrarlo, así que se los anexamos también dentro de los archivos para que puedan realizar una interpretación, ¿cierto? Porque solo con la geofísica no basta. Entonces, las primeras bases de datos que ustedes van a tener van a ser de magnetometría. Y la idea, bueno, se ocuparon magnetómetros de precesión de protones con parafina, ¿cierto? Y la idea es que se tomaban puntos cada 50 metros a través de un perfil y ahí se van a dar cuenta que en el puntos MAC KMZ de Google Earth van a ver que los perfiles no son tan perfiles, que eso ya va a ser una de las primeras cosas que pueden discutir del método. Y como saben, en magnetometría necesitamos un magnetómetro móvil y un magnetómetro base. Sí, y lo importante es que en el magnetómetro móvil además hay anotaciones de lo que pasa en terreno, porque uno cuando toma datos de terreno tiene que ir diciendo, este punto tomé muchas mediciones porque había ruido, porque pasé por esta parte, tuve que cambiar de ubicación. De hecho, hay una parte que dicen que cuando estábamos midiendo magnetismo nos encontramos con un grupo que estaba midiendo gravedad, entonces el metal del gravímetro podía afectar la medición del magnetómetro. Entonces, para que vean que uno tiene que ser súper cuidadoso en terreno, en anotar todo ese tipo de cosas para no interpretar mal o sobreinterpretar los datos. ¿Sí? Entonces,
tienen datos del magnetómetro móvil y del magnetómetro base, y tienen que, aquí dice que nosotros sabemos que la anomalía de campo total se debe calcular restando el magnetómetro base y el campo IGRF, pero para casos simples como este, van a tener que solamente restar el magnetómetro base, ¿ya? Recuerden en las clases de magnetismo en ayudantía, como nosotros interpolábamos la base para hacer una función, ¿cierto? Que nosotros después podíamos restar directamente al magnetómetro móvil, ¿ya? Pueden ocupar directamente el programa que tenemos en Python, está en Colab, en el blog, ¿cierto? O pueden hacerlo en Excel, ¿cierto? O lo que ustedes prefieran. Ya lo importante es que deben interpolar la base y tienen que explicar cómo la interpolaron. Ya, eso es como importante. Y finalmente van a obtener un gráfico de anomalía de campo total versus distancia, ¿cierto?, del perfil, y tienen que hacer un análisis cualitativo. Y aquí es súper importante, es decir, tienen que interpretar la forma de la curva, el comportamiento de la curva, pero no hacer una modelación, no decir la susceptibilidad magnética del suelo es esta, ¿cierto?, sino que simplemente pueden decir cosas o no, dependiendo de cómo les salga esa curva. Ya, en la presentación hay unos tips ahí de cómo interpretarla, recordar conceptos de longitud de onda, variaciones de corta longitud de onda, de larga longitud de onda. Y eso serían con los datos de magnetismo. ¿Ya? Después vienen los datos de sondaje eléctrico vertical. Ya se realizó un arreglo tipo Schlumberger y ahí están las ubicaciones en UTM. La pueden poner directamente en Google Earth estas coordenadas y el Google Earth va a ser capaz de leerla y transformarla, así que no se preocupen por eso. Ya, y los datos están en CEPCARE. Recuerden que para el tipo de Schlumberger son ciertas medidas de distancia las que se toman, ¿cierto? El AB medios, la distancia entre los inyectores de corriente y los medidores de diferencia de potencial. Y como ya les comenté y lo vamos a hacer al final de la clase, tienen que calcular los datos de resistividad aparente. Recuerden que hay una constante geométrica. Y con el programa IP2Win, considerar un modelo de capas plana y resistividad homogénea para generar un modelo. ¿Sí? Entonces necesitamos que ustedes calculen la constante geométrica para un Schlumberger y obtengan la tabla de resistividad aparente y la distancia de medios. Después, dentro del mismo sondaje eléctrico vertical se realizó un perfilaje eléctrico tipo Veneri dipolo-dipolo. Están sus ubicaciones que están coincidentes con el sondaje eléctrico vertical, y ustedes, más que hacer algo, lo que ustedes tienen que hacer es interpretar las imágenes que se les pasan directamente en una calidad mejor que las que se ven acá. Ya, este es el modelo de resistividad para dipolo-dipolo y para tipo Venner. Y la idea es que ustedes vean que esto es resistividad aparente, y también les entregamos el modelo final. Ya no tienen que preocuparse de la inversión, sino que tienen que interpretar este modelo final y pueden compararlo con su sondaje eléctrico vertical. ¿Cuál es la diferencia entre un sondaje eléctrico vertical y estos perfilajes? ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de arreglo? Vean la profundidad, vean las variaciones laterales. Esa es un poco la idea. ¿Ya? No tienen que procesar estos datos de RT, sino que interpretar estas figuras. Después viene la sísmica de refracción, que pueden considerar que fue la misma línea o perpendicular a la línea del sondaje eléctrico vertical. Como lo comentamos en las clases, ¿cierto? Se realiza una línea de geófonos, X espaciados a 10 metros, y se realizan varios martillazos como fuente sísmica. Se realizaron 9 mediciones, en el fondo se martillaban 4 o 5 veces por ubicación de la fuente, y después eso se sumaba, ¿cierto? Que era una metodología para disminuir el ruido, el stacking. Y nosotros les entregamos esas 9 trazas, ¿ya? Las trazas están con mucho ruido, y por lo tanto sería buena idea que ustedes seleccionaran las que están mejor o se pueden interpretar. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Aquí ven un ejemplo de una de las trazas. Por ejemplo, ¿dónde estaría la fuente sísmica en este caso? Estaría acá, ¿cierto? Y lo que tienen que hacer es identificar las pendientes identifican velocidad, y con las fórmulas vistas en clase ustedes pueden calcular los espesores, ¿ya? Recuerde que en nuestro caso son modelos simples de capas planas, y también eso lo pueden ir discutiendo. Ahora, esto lo pueden hacer de varias formas. Lo pueden hacer, como saben que la distancia entre el 22 y el 23, estos son 10 metros, y saben la distancia acá en segundos, ustedes saben que estas imágenes están en píxeles, y pueden hacer la transformación píxeles distancia, y pueden picar las ondas, o pueden calcular directamente la pendiente. ¿Cierto, Laura?
son las dos opciones que tienen. Sí, sí, lo pueden hacer así. También podrían, exacto, tomando las primeras llegadas, ¿ok? Que son justamente donde están esas pendientes dibujadas, o sea, no, muéstralo allí, indícalo allí, Gustavo, exactamente. Fíjense que esas son las primeras llegadas de las ondas. Entonces, con esa información ustedes podrían hacer la curva, ¿ok? La recta en este caso. O sea, tiempo, distancia, como lo dijo Gustavo, y pueden graficarlo en Excel también, si lo desean, y así obtienen la pendiente de las rectas, como lo comentó Gustavo, y entonces se obtienen las velocidades, Sí, ¿ok? aquí la dificultad sería un poco, y es la gracia de trabajar con datos reales, ¿cierto? Que no todas las trazas sirven, o alguna, Exactamente, o alguna puede no dar información, entonces eso claro. también depende de ustedes, y es un poco la gracia de pasarle las trazas directamente y no nosotros picarle las primeras llegadas y que en el fondo nosotros interfiramos en eso. Sí. Fíjense que aquí en este ejemplo que colocamos se ve mucho ruido, pero realmente esa es la realidad de los datos geofísicos. Hay ruido, pero podemos observar claramente esas primeras llegadas y podemos calcular entonces las velocidades de las capas. Entonces, eso, un poco es para que empiecen a moldear el ojo para entender que a veces no es fácil hacer la interpretación de estos datos. Fíjense que ustedes, como lo comentó Gustavo, ya realizaron el análisis crítico de dos artículos y entonces es muy bueno criticar un artículo, pero a la hora de ustedes desarrollar un trabajo de investigación, proponer el levantamiento, o sea, el terreno, hacer la planificación y obtener los datos que no son tan perfectos como lo que uno piensa, entonces es una cosa y entonces es un poco para que entiendan eso, cómo es el proceso de hacer el procesamiento de datos y trabajar con datos geofísicos reales. Claro, aquí aplica la frase como otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Es fácil criticar un artículo, pero cuando uno toma datos, ya cambia la cosa. Exacto. Bueno, y aquí viene la parte, bueno, cada método nosotros vimos en clases de ayudantía, ¿cierto? En clases, con sus artículos críticos, que cada método tiene una forma de procesar y nos entrega cierta información. Pero la gracia es saber las limitaciones de cada uno de los métodos, el aporte que puede estar generando. Ojo que quizás no todos los métodos sirven, también eso puede ser. Eh, y ustedes saben que finalmente una interpretación se tiene que hacer en conjunto, más de un método y no solamente con información geofísica. Entonces, por eso les pasamos la carta geológica Tirtil Santiago, donde se encuentra el terreno Laguna Carén, para que ustedes digan como, tiene sentido. ¿Ya? Y esta es la parte más difícil del trabajo. Sí, La inter- exactamente. Claro. Disculpa, Gustavo. Sí, Entonces, exactamente. eh, Como lo dice Gustavo, cada método te, te da, te provee de una información, te da un resultado que depende del parámetro físico en el que se basa ese método. Ahora lo que queremos hacer, que ustedes después que hagan todo el procesamiento de los datos para cada método, logren realizar lo que sería la interpretación conjunta de los datos. Ojo, posiblemente un método me está dando una información y de repente ustedes puedan ver, mira, identifico la base de algún, de los segmentos X, ¿no? Un ejemplo. Pero con este método lo veo, pero con este otro método no lo veo.
Y eso depende del parámetro físico. Entonces, cuando ustedes hacen y realizan lo que es la interpretación conjunta, ustedes tienen que tener en cuenta esto que les estoy diciendo. Y lo otro, que es sumamente importante, es lo que es el error y las limitaciones de los métodos. ¿Ok? Y todo esto basado en la geología del área. Entonces, es algo, es un buen ejercicio para realmente entender cómo funcionan los métodos para obtener lo que sería la imagen del subsuelo. ¿Sí? No sé si Gustavo quieres complementar con algo. Sí, O... lo mismo. Aquí hay diversos métodos, cada uno tiene un parámetro físico, pero además recuerden que nosotros vamos a ocupar cierto tipo de modelo. Capas planas, capas homogéneas, de resistividad, de velocidad. ¿Y qué tan real es hacer eso también? ¿Cierto? Como que también hay que cuestionarse como, ok, quizás mi modelo es muy simple para la geología del área. A lo mejor tendría que usar capas inclinadas, no sé. También eso tienen que, además de que los datos tienen ruido, tienen fuentes de error, el procesamiento tiene fuentes de error, los modelos con los que interpretamos también tienen ciertas limitaciones y eso también tienen que tenerlo como claro. Ustedes saben que en la realidad de las cosas en Chile no existe la capa plana, lamentablemente, entonces vean también eso, como también las limitaciones de los modelos simples que estamos usando. Como que Sin embargo, eso no significa que los modelos simples no funcionen ni sirvan. O sea, uno tiene que hacer las interpretaciones teniendo un poco de cuidado y sabiendo hasta dónde puede trabajar con esos modelos simples. Porque, ojo, los modelos simples son sumamente importantes para uno entender ciertos casos específicos. ¿Ok? claro, y ahí súper importante lo que dijiste, como el alcance, la profundidad de los métodos, La por ejemplo. profundidad. Fíjense que hay varios métodos que trabajan con el mismo tipo de parámetro físico, entonces ustedes tienen que ver, lo veo con este, no lo veo con este, a dónde estoy ubicado exactamente, lo busco en las imágenes, ¿ok? Por eso tienen un mapa, tienen la ubicación exacta donde fueron realizados los levantamientos, porque no todos fueron realizados en el mismo sitio. Y bueno, eso es el ejercicio realmente, porque de esa manera es que uno trabaja con estos parámetros, con estos métodos geofísicos. Dime, Nicolás, pregunta. Ah, lo que le escribí ahí, si este trabajo es individual o no, o es en pareja, o cómo, En pareja. En en pareja, pareja. sí, Ah, ya. trabajos en pareja. Y fíjense, es bien importante también, Nicolás y todos ustedes, que eh, que precisamente se hagan discusiones entre el grupo, con la finalidad de que aquellos que no tengan, o sea, que no hayan visto todavía lo que serían las asignaturas geológicas, entonces puedan complementar, realizar estas discusiones porque la parte final de interpretación es tratar de interpretarlo de la mejor manera en base a la geología del área, porque ustedes no se pueden olvidar de la geología del área. Fíjense que si nosotros les colocamos solo datos, la geofísica es puro dato. En el momento que ustedes hacen la interpretación, importantísimo basarse en la geología, porque si no, no tiene sentido. Yo les puedo entregar un resultado que es puros gráficos, ¿verdad? Puras ondas, pero pueden ser el verdadero modelo, se puede ajustar a muchas de esas curvas que yo les estoy mostrando. Entonces, por eso es que es clave, sumamente importante, la geología del área. ¿Ok? Entonces eso es, y por eso es que los grupos
Por eso es que le pedimos que los grupos fueran de una persona que está en el séptimo y otra persona que está, bueno, con la geología un poco todavía no completa. Y entonces así pueden discutir y pueden, ¿cómo se dice? Alimentarse del conocimiento de los que están un poquito más arriba y hacer la experiencia de la mejor manera, ¿ok? Y también es como pasa un poco en la realidad. Es muy raro ver un solo geofísico trabajando, por ejemplo. El geofísico trabaja con ingenieros geólogos, con geólogos, o son varios geofísicos Multidisciplinario, los que trabajan o sea, también, claro. es multidisciplinario y puede ser que la vista de uno, eh, bueno, el aporte de uno sea, ah, mira, yo vi esto, ay, ¿qué te parece esta otra posibilidad? Porque acuérdense que no hay una única solución. Eso es sumamente importante. Estamos tomando datos en la superficie, en este caso no tenemos ningún dato de pozo, pero estamos tomando los datos en la superficie y estamos tratando de inferir, de tener una imagen del subsuelo, ¿ok? Entonces por eso es que pueden haber varias interpretaciones, uno como geofísico, como geólogo, como geocientífico, trata de obtener el mejor modelo que se ajuste a todas las herramientas, a todos los datos que tiene en la mano. Pero eso puede ir mejorando, porque si yo hago otro levantamiento más adelante y entonces obtengo más información del área o aplico otro método, entonces, ah, mira, no, esto no es así, no es tan así, y entonces uno hace sus ajustes, ¿ok? Claro, y lo otro es que también no crean que esto también está como súper en el aire, porque les vamos a subir en material docente una pauta, una rúbrica, que es todos los elementos que nosotros vamos a evaluar en su trabajo. Estos son como los lineamientos de lo que esperamos de los métodos, ¿cierto? De lo que tienen que hacer, pero obviamente va a haber como una rúbrica donde saben, hay que poner marco geológico, hay que poner Exacto, esto y esto. Sí, como para que no vean que está exactamente. como muy en el aire tampoco. No, 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 por supuesto. Eso, ustedes van a tener como las pautas para elaborar lo que sería un informe final, que imagínense podría ser un informe final de un trabajo, si ustedes están trabajando en una empresa, ¿ok? ¿Qué les hace o que les pide hacer un trabajo? Ustedes le tienen que entregar ese trabajo y tiene que tener un cierto organización, orden, para que otra persona, que eso es otro también, algo que es sumamente importante, cuando ustedes hacen estos trabajos, la idea es que la persona que va a leer el informe entienda lo que ustedes le están transmitiendo, o sea, los resultados del trabajo. Entonces, un poco el objetivo vendría siendo este, y las pautas los van a ayudar a eso, a construir un informe que sea bien entendible. Sí, no sé, con Laura habíamos pensado mostrarle un trabajo del año pasado, que era el mejor trabajo del año pasado, para que se hagan una idea de, no sé si... Sí, 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 Laura, se lo mostramos. sí puede, no sé, dependiendo del tiempo, este, o vamos a hacerle la presentación que tenías tú pensada Ya, y pero porque si se va a ser muy largo, pienso yo. Entonces mejor la presentación, las dudas que tengan, eh, que otra cosa, y lo del sondeo eléctrico vertical, que sí es muy importante. Yo sí, pienso que es mejor eso que lo del trabajo. súper. Eh, ahora, claro, más voy a mostrar una presentación que les tenía preparada sobre tips, lo que esperamos de cada método, y lo del sondaje eléctrico vertical. Sí, Sí. así que Bueno, yo no sé cuántos se conectaron, si son muchos, son pocos, cuántos somos. son Bueno, 10. ok, de todas maneras nosotros vamos a colocar esto, lo vamos a subir y así los compañeros que no estén
van a poder ver el video. Bueno, yo te dejo, Gustavo. Ya. La idea era, chicos, si tienen alguna duda, bueno, estamos acá para responder. Por favor, no dejen el trabajo para el final, porque si no, en 2, 3 días no van a entender, o sea, la idea del trabajo. Empiecen a trabajarlo poco a poco y de eso, empiecen por método. Ah, mira, el método es este. Tengo que hacer esto, entonces hacen un poco, como les digo, o sea, magnético lo pueden hacer en Excel, la interpolación lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer con ese programa que le está colocando Gustavo. Entonces, pero la idea es saber trabajar con cada uno de los métodos y hacer el proceso de integración de datos. Y Sí. hacer un informe que sea un buen informe, que ustedes estas herramientas las van a utilizar en un futuro para trabajos que vayan a realizar. Sí, de hecho estos ¿Ok? métodos son los más usados en, al menos el sondaje eléctrico vertical, el ERT y el sísmico, o sea, lejos lo más usado en geofísica en Chile, y yo creo que en todo el resto del mundo, Sí, sí, así que se exactamente. lo van a encontrar, sí. Okay. Súper. Bueno, chicos, entonces los dejo y nos vemos el viernes. ¿Ok? Para las presentaciones, sí. Para las presentaciones. Chao, chao, Gustavo. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Ya, entonces, ahora sigo yo, con más tips, digamos, más que explicación. Como se dieron cuenta, no es un trabajo corto. Ya, así que insisto, hay hartas cosas, hay hartas decisiones, siempre les hablo de las decisiones que hay que tomar. Hay que tomar hartas decisiones para empezar a trabajar. Cuál es el método de interpolación, cuáles trazas sísmicas voy a usar, ¿cierto? Así que no lo dejen para última hora. Entonces esto va a ser como un complemento a la lectura del enunciado, ¿cierto? Y siempre partimos así. El año pasado trabajamos en otro sector donde la importancia era un poco la laguna Culeo y su secado, digamos, por el cambio climático, ¿cierto? Y la crisis hídrica que está sufriendo Chile y que va a seguir sufriendo por el cambio climático. Y aquí tenemos otra problemática, ¿ya? Y tiene que ver con que nosotros estamos tomando datos y no lo estamos tomando datos porque sí, ¿cierto? Es un poco el contexto. Y aquí, por ejemplo, pueden ver varias noticias sacadas del 2017, ¿cierto? Que dicen Laguna Carén será el nuevo centro tecnológico de la Universidad de Chile, la U anuncia estadio en el sector Laguna Carén, la sociedad por Hyundai quiere levantar un parque, ¿cierto? Alcalde Pudahuel dice que el estadio de la U, el sitio es inundable, ¿cierto? Entonces hay problemas en la construcción, polémica por desafectación en Laguna del Maule, la caja negra que esconde los terrenos, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vemos un lugar donde se quiere construir algo y por qué es necesario saber el subsuelo para construir ese algo. Ya esa es un poco la problemática. Como pueden ver, en este terreno se quieren construir cosas y algo pasa que estamos en 2021 y no se ha construido cosas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué para construir? Esa es un poco la idea del contexto. ¿Por qué para construir yo necesito saber cosas del subsuelo? ¿Se les ocurre? ¿Por qué es necesario conocer el subsuelo antes de construir? ¿Sí, no? ¿No? Entonces, esa es un poco la idea, como que vea la aplicación directa. Antes de construir, se tienen que saber ciertas cosas del subsuelo. Entonces, Pablo dice, en este caso, supongo que contendrá información sobre inundaciones, cosas así. Entonces, Pablo, tú te estás refiriendo quizás a identificar niveles freáticos, por ejemplo. O alguna otra persona podría decir como, no, mira, Gustavo. sí, Sí, no, yo me imagino que en general una de las características que uno tiene que saber es una, para ver el tema sísmico, que es sumamente importante, sobre todo cuánta es la profundidad que tenemos que cavar para encontrar cimientos como sólidos para poder poner los pilares a la hora de hacer construcciones. Otro, el tema de la inundación, la percolación que puede generarse, creo que se llama liquefacción cuando el edificio se ya, cae.
O también el tema del coste asociado que podemos tener si tenemos otro tipo de problemas geológicos, me imagino. Claro, entonces, tal y como dices, es muy importante que para construir tenemos que saber dónde vamos a construir. Y tal y como dice, el riesgo sísmico tiene que ver quizás con el tamaño de los sedimentos versus basamento, o el nivel freático, si es que inundación, o si se puede producir licuefacción, si es que los sedimentos son muy sueltos arriba. Entonces, efectivamente, uno necesita saber del subsuelo antes de construir. Y algo pasa aquí, en Laguna Carén, donde se han intentado construir muchas cosas, y algo pasa que te dicen que no por esta razón, o hay hartos problemas, entonces es bueno darle un contexto. Estos datos se trabajan y no es porque sí que uno toma datos, ¿cierto? En este caso es algo docente, ¿cierto? Pero estos datos tenían un objetivo, que eran conocer el subsuelo a la construcción. Entonces, siempre uno tiene que, así como en los trabajos, ¿se acuerdan que había un objetivo? Y uno hacía cosas para conseguir ese objetivo. Entonces también tienen que entender que uno hace esta geofísica, por ejemplo, porque se lo pidió una empresa que va a construir algo. Entonces a la empresa a lo mejor hay cosas que le sirven y otras cosas que a lo mejor no le sirven. A lo mejor no le sirve saber la edad del basamento, por ejemplo, pero sí el espesor de sedimento, ¿sí? Era un poco esa como la idea de esta contextualización. No sé, espero que haya quedado un poquito claro como el año pasado hicimos en otro lugar que también tenía un contexto como de cambio climático, este es un contexto como ya de construcción. Entonces, claro, ya les hablé un poco del contexto, ¿cierto? Un terreno en Pudahuel. Pudahuel también es muy famoso en la carta geológica, van a encontrar algo llamado ignimbrita de Pudahuel que hace que las aceleraciones del suelo se disparen en un sismo. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que tener claro es un poco la contextualización, dónde está Laguna Carén, ¿cierto? ¿Qué es lo que se espera encontrar? Los objetivos del trabajo, los objetivos de los métodos, ¿cierto? Como ya les dije, el estudio del subsuelo, y tienen que tener claro las metodologías. Lamentablemente no pudimos ir a terreno a tomar datos, pero aquí podemos ver más o menos cómo se hace. Aquí tenemos un perfilaje eléctrico y lo que se hace es hacer estas líneas sísmicas y personas que miden la distancia, ¿cierto? Y van poniendo estacas al medio y pueden ver más o menos cómo es el terreno. O sea, es como árido, es seco, ¿cierto? No es pantanoso. Ese tipo de cosas es importante porque te afectaron en la medición de datos. Entonces, el aporte de la geología, ¿cierto? Ustedes van a ver la rúbrica, que ya debería estar en material docente, pero cuando nosotros hablamos de carta geológica, nosotros le pasamos la carta geológica Tiltil Santiago, donde ustedes saben que en la carta geológica se pueden encontrar eh, la estratigrafía de la zona, ¿cierto? El tipo de sedimentos que se esperan encontrar, pero aquí es súper importante que nosotros vamos a tener métodos que tienen una profundidad acotada, ¿cierto? Entonces es muy importante que en la geología quizás nos describamos como la historia geológica de la formación de Laguna Carén, donde en el Plioceno hubo una deformación extensional y entró el transatlántico, ¿cierto? A lo mejor esas cosas no nos interesan porque estamos haciendo una medición local, ¿cierto? Con métodos que van a ver cosas superficiales. Entonces es importante ver la última capa del precámbrico, por ejemplo. Lo más probable es que no, ¿cierto? Lo que ustedes van a ver con sus métodos geofísicos van a ser cosas más superficiales. Y cosas más superficiales en una carta geológica y por estratigrafía van a ser las cosas más jóvenes, ¿cierto? Entonces, aquí muchas veces pasaba, cuando yo era estudiante y tenía compañeros geólogos, ¿cierto? Que hacían este trabajo, había mucha información geológica, pero en la práctica necesitamos información geológica que a nosotros nos sirva para interpretar los datos geofísicos, ¿sí? Entonces a lo mejor no es necesario copiar y pegar la carta geológica de Tiltil Santiago, sino que decir como este estrato, este estrato, este estrato es lo que yo máximo voy a ser capaz de ver y ese lo voy a describir. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si están familiarizadas y familiarizados con cartas geológicas, pero las cartas geológicas tienen de todo, ¿cierto? Pero a lo mejor yo no necesito toda la información de la carta geológica y es un poco la idea. Es información útil para los métodos geofísicos que ustedes van a usar. ¿Sí? Entonces, en el procesamiento de datos es súper importante que en el informe
nosotros a ustedes les pasamos este dato crudo, ¿cierto? En el fondo, las trazas de sísmica, en la magnetometría, el dato del móvil, el dato de la base, y muchas veces es muy útil graficar eso nomás. O sea, antes de procesarlo, quizás tener una visualización de cómo son los datos que me pasaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la magnetometría voy a encontrar quizás datos que están raros, datos anómalos que lo hemos conversado, que a lo mejor yo puedo filtrar o puedo sacar, ¿cierto? Pasa mucho que por ejemplo, en el sondaje eléctrico vertical nosotros encontramos modelos con capas de resistividades, pero lo que uno no ve en ese método no son capas de resistividad, es de resistividad aparente. Entonces es necesario graficar y contextualizar y visualizar ese dato crudo. ¿Ya? Incluso antes de hacer cualquier cosa es importante verlo, tenerlo. Y decir como, este dato crudo está raro en esta parte, y tener cuidado después entonces si esa parte me está generando algo en el modelo final, y a lo mejor el modelo final entonces no tiene mucho que ver con la zona, sino que tiene que ver con una parte específica de los datos que estaban malas. Ya como les dije, en magnetometría hay datos que pasaron debajo del sistema interconectado central. Unas presentaciones de sus compañeros dijeron, era muy difícil completar un mapa magnético porque pasábamos cerca de una línea del tren. Entonces, ¿significa entonces que esa zona está viendo un objeto de magnetización súper importante? No. Es netamente que en el dato crudo se ve que ese dato era raro, y si uno va al dato crudo dice como, este dato lo tomamos debajo del sistema interconectado central. Entonces uno sabe que en el procesamiento y la interpretación esa zona no es interpretable, pero tuve el cuidado de darme cuenta al ver el dato crudo, ¿sí? Para el procesamiento es súper importante que ustedes tienen varias herramientas, ¿cierto? Tienen los programas en Python para magnetometría, lo pueden hacer en Excel, tienen más herramientas también. Los que estén en séptimo semestre yo creo que tienen muchas más herramientas también para visualización de datos, y es súper importante que recuerden que al final nosotros generamos modelos con ciertas fórmulas y nosotros tomamos ciertos supuestos. Las capas planas, ¿cierto? A lo mejor si yo estoy al lado de un cerro, ¿tiene sentido la capa plana? Entonces tienen que tener muy claro que cuando ustedes están procesando, están haciendo supuestos, y esos supuestos tienen que quedar como bien explícitos en su informe. Como voy a considerar que la anomalía de campo total se puede calcular solamente restando la base, ¿cierto? Pero yo sé que la realidad no es así, tengo que restar el IGRF, pero yo lo voy a suponer, y lo voy a escribir, y lo voy a anotar. Yo voy a decir que la interpolación de la magnetometría es como cúbica. ¿Es cúbica? No. Yo estoy suponiendo que es como cúbica, ¿sí? Porque son todas esas cositas que después van afectando el modelo final. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los trabajos y cómo criticarlos, que a veces los supuestos no los especificaban y afectaban mucho el trabajo final? Recuérdenlo cuando estén procesando. Y obviamente en los resultados, el modelo y el parámetro físico, cómo interpretar el parámetro físico de los modelos, ¿cierto? Pueden comparar con tablas, con información, ¿cierto?, de textos, así como ustedes veían en sus artículos que si encontraban ciertas velocidades de onda, interpretaban que era algo, ustedes tienen que hacer más o menos lo mismo. Y aquí hay un asterisco en el modelo porque recuerden que en magnetismo nosotros no les pedimos un modelo, pedimos solamente que expliquen el comportamiento de la curva de anomalía de campo total. ¿Ya? Y eso puede ser muchas cosas, a lo mejor hay métodos que no sirven, ¿cierto? Métodos que sí sirven, los alcances de los métodos son distintos. Entonces la discusión es súper importante, el aporte individual de cada método, ¿ya? ¿De qué me sirve exactamente la sondaje eléctrico vertical? ¿Qué información me entrega? ¿Me entrega información nueva a otro método o me entrega la misma información pero otra característica del subsuelo? ¿Ya? ¿Estoy en el mismo lugar o estoy un poco alejado? ¿Tienen correlación estos métodos o no? Nuevamente las limitaciones de cada método modelo. ¿A qué profundidad llega el sondaje eléctrico vertical? ¿A qué profundidad puede llegar la sísmica? Si la sísmica tiene mucho ruido, ¿cierto? Las posibles fuentes de error, insisto, ya vieron que la sísmica es muy ruidosa. Ya vieron que en el magnetismo se pasa por zonas que a lo mejor afectan los resultados. Su procesamiento, la elección de las pendientes, la elección de la traza también son fuentes de error, ¿cierto? Porque ustedes están diciendo voy a elegir la 1, la 5 y la 7. Y no la 4, 8 y 9, y a lo mejor al escoger la 4 y 8, 9, tenía otro modelo. Pero hay una justificación porque ustedes eligieron la 1, la 5 y la 9, ¿sí?
Entonces esos tienen que estar justificados. Y obviamente su interpretación de parámetros físicos. Y obviamente, y como dijo Laura, y como lo vimos en el enunciado, cada método va a tener un resultado con un modelo con un parámetro físico, pero para interpretarlo conjuntamente tenemos que interpretarlo según la geología y según otras cosas. Por ejemplo, ustedes pueden sacar perfiles de elevación de Google Earth. Es decir, como, el perfil de magnetismo y el perfil de elevación están correlacionados, ¿cierto? O a lo mejor estoy viendo eso, o eso me afectó, ¿sí? Como ya les dije, ustedes deben tener otra capacidad, otras fuentes de información, pueden buscar tesis, ¿cierto? Pueden ver la variación estacional del agua de Laguna Carén, por ejemplo, y eso puede o no afectar el nivel freático de lo que están viendo. Entonces, es súper importante que recuerden que la geofísica no se puede interpretar sola, ¿ya? Se tiene que complementar con información para hacer la interpretación conjunta. Y obviamente como recomendaciones, en la conclusión, ustedes tienen que dar un objetivo general y un objetivo específico, y tienen que ir como en su conclusión o durante el proyecto ir resolviéndolo, ¿cierto? El objetivo general es conocer la estructura del subsuelo, pero los objetivos específicos tienen que ver con cada método, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes tengan claro qué esperan encontrar en cada uno de los métodos para responder la gran pregunta final. Y siempre, y es muy importante, en la conclusión, ¿cierto? Que también se cumplieron esos objetivos, pero recuerden, nosotros en los artículos siempre las últimas preguntas eran, ¿encontraron interesante este artículo? ¿Cuáles son las proyecciones de este artículo, cierto? Y es porque en las conclusiones en general uno habla de las limitaciones del estudio, qué funcionó bien, qué funcionó mal, qué se podría haber mejorado, con qué lo podría complementar y cómo podría usarse esto en el futuro o cómo podría mejorar esto si lo hago en el futuro. ¿Sí? Eso es súper importante en un trabajo, siempre entregar ese tipo de conclusiones, ¿ya? En las conclusiones va el cumplimiento de objetivos y estas recomendaciones. Y es muy importante, obviamente, que se escriba en un lenguaje técnico, tercera persona impersonal. Y aquí es algo que creo que es súper importante y lo hablamos cuando hablábamos de criticar a los artículos científicos. Hay que ser muy cautelosos en las afirmaciones, ¿ya? Ustedes no pueden decir, esto es esto. Si yo tengo velocidad de onda 500, es una arenisca, sí o sí, ¿cierto? Porque esa velocidad de onda ya tiene cierto rango de incerteza. Esa interpretación, acuérdense que la mayoría de los parámetros físicos tienen rangos, entonces sean cautelosos y no afirmen algo 100%, sino que digan, esto podría ser, usen verbos condicionales, ¿cierto? Porque en general, y como los vimos en los artículos científicos, los que más afirman cosas, en general es porque se usó con poca cautela la geofísica. Y hay que ser cauteloso. La geofísica es una herramienta más que me ayuda a explicar, pero al final del día no estamos haciendo un pozo para saber específicamente las profundidades y el tipo de material, sino que estamos usando mediciones indirectas. Y por eso sean cautelosos. No afirmen algo como esto es esto por esto, ¿ya? No sé si se entiende lo de ser cauteloso en las afirmaciones. ¿Sí? Súper. Cautela en sus trabajos, cautela en sus afirmaciones muy fuertes, ¿cierto? La geofísica es interpretativa, la geofísica tiene error, la geofísica tiene rango, la geofísica se puede equivocar, ¿ya? Y eso es algo que lamentablemente en Chile, al haber tan poco geofísico, se promete el oro y el moro con ciertos métodos, cuando en la realidad nosotros vimos que puede haber problemas de inyección de corrientes, puede haber una capa resistiva, la sísmica a lo mejor tiene mucho ruido porque había escarcha ese día, hay muchos motivos por el que puede fallar. Y aquí les quería mostrar, no sé si alguna o alguno sabe cómo referenciar, porque obviamente, como les dije, ustedes van a tener que complementar información, a lo mejor pueden buscar tesis y pueden buscar otras cosas. No sé si saben usar el Google Scholar o la cita en APA. Entonces la idea es que ustedes puedan referenciar la información que ustedes obtienen, es decir, como, por ejemplo, si ustedes ocupan una velocidad de onda sísmica y decir como según esta velocidad de onda sísmica podría ser lutita,
bueno, esa tiene que ser una referencia, ¿cierto? Ustedes van a estar ocupando información de otra parte. Y la idea es que esa información esté explícita. Según tantito de tal año, estas velocidades de onda corresponden a podrían ser, ¿cierto? O estos valores de resistividad según Blackley o en magnetometría estos valores de anomalía de campo total podrían ser, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes justifiquen de dónde sacan esas afirmaciones, ¿ya? Y que su informe sea ordenado, que tenga, por ejemplo, que ustedes referencien las figuras, el número de tabla, entonces en el texto ustedes pueden decir, en la figura 4 se observa el modelo que se ocupó para esto, en la tabla número 5 se encuentran las curvas, los datos de resistividad aparente para el Schlumberger, ¿cierto? Que sean ordenados en el informe, ¿ya? Como ya les dijo Laura, la idea es que este sea un informe que, por ejemplo, ustedes pudieran entregar a una empresa que se los pidió. Y aquí viene la parte más importante de la clase, que van a ser tips, ¿ya? Tips para enfrentar cosas importantes que hay que fijarse en los métodos cuando los estemos procesando, los estemos interpretando, ¿ya? Por ejemplo, en el magnetismo, es súper importante que quede explícita la interpolación de la base, ¿sí? Es muy importante que se vean las posibles fuentes de error que puede tener asociado las mediciones del magnetómetro móvil. Vean los puntos GPS. Los perfiles son perfiles, por dónde pasaron, pueden hacer perfiles de elevación, cómo se relaciona el perfil con la geología o un perfil de elevación, ¿cierto? Tengan ojo que el magnetismo, quizás a diferencia de otros métodos, tiene otro alcance espacial, ¿sí? A lo mejor, ¿se acuerdan de las longitudes de onda? Cortas o largas tienen que ver quizás con lo que está viendo debajo, ¿cierto? Quizás el magnetismo es algo un poco más regional y por eso se hace un perfil más largo y el sondaje eléctrico vertical y la sísmica es algo más local, ¿cierto? Entonces quizás estamos viendo cosas a distintas escalas y por lo tanto la información que me entrega una puede no correlacionarse con la otra, o sí. Entonces esas cosas tienen que tener claro, como el alcance de los métodos, el alcance geográfico, el alcance en profundidad que tienen, ¿cierto? En el sondaje eléctrico vertical, como ya les dije, es súper importante que ustedes pongan el gráfico de resistividad aparente, porque recuerden que cuando usamos el IP2Win, lo que nosotros estamos haciendo es un modelo de capas planas, pero lo que uno interpreta primeramente en el sondaje eléctrico vertical es la resistividad aparente, esta ponderación de capa, de resistividad de capa con los espesores, que me puede decir, estoy entrando a una zona conductora, estoy entrando a una zona resistiva, ¿cierto? Entonces es súper importante que en el CEV se interprete desde ya la curva de resistividad aparente. Recuerden también la profundidad efectiva del sondaje electrovertical. Acuérdense que nosotros hablábamos de que era una esfera, pero en la práctica a lo mejor es menos, ¿sí? Recuerden que estos son datos reales. Entonces todo lo que nosotros teorizamos, que decimos, bueno, en la mitad de una circunferencia entre los inyectores de intensidad, puede que en la práctica en verdad no sea tan así. Entonces no puedo llegar tan profundo. O decir como de aquí en adelante yo ya soy incapaz de ver y creamos este hermoso subespacio homogéneo. ¿Se acuerdan que lo veíamos como zonas donde yo tengo un parámetro, resistividad o velocidad de onda, pero que yo no sé su espesor, por ejemplo? ¿Significa que no haya más? No, significa que mi método es incapaz de ver más abajo, ¿sí? Y es súper importante que lo van a ver en IP2Win, pero como les dijo Laura, existen muchos modelos o muchas curvas que aplican los datos. Entonces puede ser útil, en especial en IP2Win, que es un modelo que es muy fácil ir ajustando a mano las curvas, ¿cierto? Que uno apretaba el rayito y te generaba algunas. A lo mejor hacer modelos con 2 o 3 capas, o un modelo con 2 capas, un modelo con 3 capas, ¿cierto? Entonces la gracia es que uno puede hacer más de un modelo que explique los datos. Entonces también eso te puede dar un rango para después comparar, por ejemplo, con la sísmica. Entonces a lo mejor no es calzarse con un único modelo, por ejemplo, en el sondaje eléctrico vertical, y acá recomiendo hacer más de uno, ¿ya? Porque es el método que permite hacer más fácil modelos, ¿cierto? En el perfilaje eléctrico vertical es súper importante que estamos en el mismo lugar que el sondaje eléctrico vertical, ¿ya? Entonces, deberían ver lo mismo, no deberían ver lo mismo, ¿cierto? Nosotros les pasamos resistividad aparente y los modelos finales. Comparen cómo se ve la resistividad aparente con ese modelo final, ¿cierto? Que lo hizo otra persona.
recuerden que se hacen otro tipo de arreglos. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un arreglo tipo Venner, un arreglo tipo Schlumberger, un arreglo tipo dipolo-dipolo? ¿A qué profundidad están llegando esos perfiles? Porque se pueden ver directamente en la imagen. Y, como ya les dije, ¿cómo se compararon esos resultados con el sondaje eléctrico vertical? ¿Llegaron a la misma profundidad? ¿Ven lo mismo? ¿Deberían ver lo mismo? En una veo un modelo 1D, aquí veo variaciones laterales, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte de cada uno? ¿Sí? Y finalmente la sísmica tiene que elegir los perfiles con menos ruido, obviamente. Tienen que identificar las pendientes y eso ya es un trabajo como subjetivo. Ya lo vimos cuando vimos sísmica y ahora se van a dar cuenta. Recuerden que vamos a ocupar un modelo simple de capas planas, entonces cuando uno calcula las pendientes ya dijo que podían picar las primeras llegadas, ¿cierto? No sé si se entendió que en el fondo uno puede decir como en Paint, en Photoshop o en algún editor de imágenes, uno puede decir como esta distancia está en píxeles y yo puedo hacer la transformación. Ah, si estos son 10 metros y son 5 píxeles, entonces tal distancia es tanto. Y así puedo picar las primeras llegadas o puedo calcular las pendientes directamente. Y lo mismo con el tiempo. Entonces, estos son 0,02 segundos y son 5 píxeles. Entonces, hacer esas transformaciones. ¿Ya? Entonces, esos serían como los tips. Por ejemplo, entonces, ¿a qué profundidad llegará la sísmica? ¿Se parece al sondaje eléctrico vertical? No se parece. Son muy distintos. ¿Qué podría haber afectado? ¿Qué parámetros ve cada uno? ¿Cierto? Y obviamente recordarles un poquito en el magnetismo que nosotros vamos a suponer que la anomalía de campo total es el magnetómetro móvil que mide en posición tiempo y le quitamos la dependencia del tiempo con la base. Entonces, ustedes pueden ajustar con un polinomio, ¿cierto? Recuerden que la alta frecuencia y la baja frecuencia en el campo magnético tienen que ver con cosas. Entonces, a lo mejor a mí la alta frecuencia no me importa y por lo tanto hacer ese ajuste está bien, pero tienen que justificarlo y explicitarlo. Y también importante la anomalía de campo total, bueno, ¿cuándo es que funciona? No sé si se entiende, como que a lo mejor la anomalía de campo total no les va a dar nada. Y a lo mejor eso es porque hay algo en el subsuelo que en el fondo no hay cambios en algo, ¿cierto? O sí hay cambios, o las cosas que hay abajo no presentan algo que hace que no cambie el comportamiento de la curva. Entonces, tengan ojo al interpretar la curva un poco eso. Como que a lo mejor es simplemente que el método no es sensible a la información que hay abajo, o lo que hay abajo en verdad no responde bien al magnetismo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos que cuando tenemos un objeto en cierto tipo de roca y muy profundo, no se ve nomás, ¿sí? Y yo estoy buscando objetos o estoy buscando otras cosas, ¿cierto? Entonces, tengan como, tengan como claro los alcances del magnetismo, ¿cierto? La interpretación de las anomalías de campo total. Y ya les dije, en magnetómetro móvil hay hartos puntos que están raros. Y hay una explicación en terreno de por qué están raros. De hecho, yo hice esa campaña, así que de repente tomábamos 5 puntos en un punto, porque empezaba el magnetómetro a dar vueltas, o daba muchas variaciones. Entonces, a lo mejor justo en ese lugar había algo o estaba mi celular, o estaba el gravímetro cerca, o estaba el sistema interconectado central. Y esa es la gracia de trabajar con datos de terreno, igual que ahí uno se da cuenta, como ustedes pueden ver, que el perfil no es un perfil. Pero así funciona. En la práctica, todo lo teorizado, vamos a hacer un perfil recto de cada 50 metros, habían cerros, habían rejas entre medio, teníamos que evadirlas, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la gracia de trabajar con datos reales. Una lástima que no podamos ir a tomar datos para que se den cuenta de cómo, oye, pero esto puede ser muy importante después para la interpretación. Sí, entonces hay que notar que en verdad este punto está malo. ¿Sí? Y aquí ya viene el arreglo de SEB, el recuerdo. Recuerden que cada arreglo tiene unas características. Dónde estoy inyectando la corriente, la capacidad de profundidad de cada arreglo, ¿cierto? Recuerden nuevamente que lo que se interpreta o lo que se obtiene es resistividad aparente.
y eso ya se puede interpretar, aún antes de modelar, ¿sí? Y vamos a recordar el uso de IP2Win si es que alguna o alguno no tiene alguna pregunta. Hay harta información, son hartos métodos, así que le insistimos, no lo dejen para última hora. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o recordamos el uso del IP2Win? Sí, no. ¿Preguntas? No, por ahora las van a tener cuando hagan el trabajo, ya. Así que hay hartas cosas que hacer, ¿cierto? Pueden partir por un método, pueden seleccionar las pendientes de una forma. Lo más probable, en especial en la sísmica, que ustedes elijan algunas pendientes y después las calculen y no les encuentren sentido, entonces van a escoger otras, entonces a lo mejor se van a tener que devolver en algunos pasos para encontrar cosas que sí tengan cierto sentido. Entonces hay harto prueba y error, ensayo y error. A lo mejor van a hacer todo el sondaje eléctrico vertical y van a decir como, pero esto no se parece ni al RT ni a la sísmica. ¿Cuál está malo? ¿Sí? Entonces tienen que hacer las cosas y con tiempo. Ya. Entonces les voy a compartir pantalla para que antes del IP2Win, que es recordar cómo abrir un archivo, cómo crearlo y cómo generar el modelo final, veamos el informe de sus compañeros del semestre pasado para que vean cómo, para decirles como, miren, este fue un buen informe porque hizo esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, sí, entonces, se supone que ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Súper. Entonces, este es el informe que hicieron unos compañeros más grandes el semestre pasado. Y vamos a ver, bueno, y es el mejor informe del semestre pasado, así que ahí está. ¿Vieron? Era otro contexto, eran otros datos, era otro lugar. Entonces, el índice de contenido, ¿cierto? El contexto geológico, vean el índice de tabla, el índice de figura, ¿cierto? Un orden. Entonces, la introducción, ¿cierto? ¿Qué datos se hicieron? ¿Dónde se hicieron? Los objetivos principales, ¿cierto? La estructura del informe. El contexto geológico. Ellos tenían un mapa como el que tienen ustedes y describieron los depósitos superficiales, ¿cierto? Fluviales, coluviales, lacustres, que son los más nuevos. No describieron toda la historia geológica de Laguna Culeo. ¿Sí? El procesamiento de datos, bueno, ellos tenían datos de gravimetría, no de magnetometría. Hacemos estos cambios dependiendo de la cantidad de datos, ¿cierto? Y les pasábamos los perfiles. En este caso ellos tenían que ubicarlo solamente en un GPS, ¿cierto? Podían comparar con perfiles de elevación. Después, por ejemplo, el método eléctrico, las constantes eléctricas, la fórmula, ¿cierto? Dónde se tomaron, un mapa con leyenda, norte, escala, ¿cierto? Es lo que les decía, las tablas, las unidades, ¿cierto? La resistividad aparente. ¿Vieron? Y aquí ellos ya interpretan la resistividad aparente. En la figura se puede observar que en los primeros existe una leve disminución de resistividad. ¿Sí? Sin generar el modelo, netamente interpretando.
Y después ellos hacen la inversión en el IP2Win, ¿cierto? Y ellos generan dos modelos, uno con 2 capas y uno con 3 capas. ¿Sí? Y obviamente en el método sísmico ellos tenían, ya tenían picadas las primeras ondas, así que tenían que elegir las pendientes. Y después la discusión de los resultados, claro, la anomalía gravimétrica, comparaban con la topografía. En el método eléctrico, las limitaciones del método, el alcance del modelo, 14 metros, ¿cierto? Se señala que para un suelo homogéneo la profundidad efectiva es tanto, ¿cierto? Según este autor. Después viene el sondaje, el sísmica de refracción. De nuevo, ¿cuál es la profundidad que tienen? Los resultados y cómo se comparan con el sondaje eléctrico vertical. Las limitaciones del modelo de refracción sísmica. Y finalmente hicieron esto que fue el mejor trabajo porque hicieron esta interpretación conjunta. Vieron entonces el método gravimétrico no proporciona resultados comparables con CEP y sísmica por la escala, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, la comparación entre el modelo de sondaje eléctrico vertical y el de sísmica de refracción. ¿Vieron? Y los comparan. Y dicen, bueno, entonces las unidades tanto, según la geología, podrían ser esto, esto y en verdad vieron como la representación de los distintos métodos. Y deberían ver lo mismo, ¿cierto? Entonces ellos como que lo relacionaron. Recomendación y conclusiones, ¿cierto? Ellos dicen hay que hacer una RT, ustedes tienen una RT y las referencias. ¿Sí? No sé si se entiende el trabajo y como los cuidados que hay que tener, ¿cierto? Y este fue el mejor trabajo porque finalmente dijo, bueno, este es mi modelo final de CEP, este es mi modelo final de sísmica, y al compararlos digo, en verdad podría ser esto según la geología. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Entonces eso es más o menos lo que uno espera. Y ahora vamos con el IP2Win. Entonces, vamos a buscarlos. No sé si hay alguna pregunta mientras tanto. Ninguna pregunta por ahora, pero vieron que es harto trabajo, ¿cierto? Espero que eso sí haya quedado claro. Sí. Súper, entonces. Bastante. Sí, bueno. Es como lo mismo que el año pasado, solo que aquí nosotros le damos, por ejemplo, el perfilaje listo, ¿cierto? Interpretar nomás. Entonces, vamos a compartir pantalla. Entonces vamos a compartir toda la pantalla. Entonces, ¿cómo se usaba el IP2Win, cierto? Entonces ustedes deberían, confírmenme que ven y no estoy hablando en el aire, ustedes deberían tener esto. Obtener su resistividad aparente en una tabla. ¿Sí? ¿Con qué? Con el factor geométrico, ¿cierto? Y deberían obtener la resistividad aparente. Entonces ustedes tienen que abrir el IP2Win, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacíamos? Entonces uno decía, uno abría un nuevo VS Point. Acuérdense que este programa decía que estaba en español, pero tiene muchas pestañas en inglés. Entonces uno copiaba el AB medios, copiar,
y lo podía pegar directamente acá. Pegar. Y uno copiaba el MN, ¿cierto? Y lo pegaba. No se pegó. Ahí está. Y había que ponerle ahí la resistividad y uno la copiaba y la pegaba. Y aquí por alguna extraña razón no los pegó bien. Entonces hay que hacerlo de nuevo. Recuerda que es un poco mañoso el programa. Entonces, tipo Schlumberger. Y uno copiaba. Copiar. Uno copiaba. Listo. Ahí sí. Sí, era copiar y pegar. Sí, Pablo se estaba pegando toda la primera columna, pero ya no. Y cuando falla el programa, siempre cerrar y volver a abrir. Ya. Es un programa muy viejito del 2003, ruso, pero funciona, pero hay que tenerle paciencia. Entonces, AB medios, MN y el RO aparente que ustedes calcularon en Excel, ok. Entonces ahí les pone guardar el archivo. Como ya les dije, este es el típico programa geofísico donde se les guardan 5 tipos de archivos distintos. Entonces lo vamos a dejar en el, no sé, Geopsy. Y ahí está la curva de resistividad aparente. Ya, y uno le pone el promedio, se puede dar cuenta que hay puntos que están bastante malos. Ok. Entonces este era solamente un ejemplo. Este punto lo más probable es que hubiera estado acá abajo, ¿cierto? Pero es netamente para mostrarles que se tiene que llegar a esta curva. Entonces uno podía correr, ¿se acuerdan? La parte azul. Y aquí salía el porcentaje del error de ajuste. ¿Sí? Entonces acuérdense que uno podía separar y podía crear más capas, ¿cierto? Para tratar de ajustar mejor la curva. ¿Sí? Y por eso les decía que con este programa es mucho más fácil generar más de un solo modelo. A lo mejor hay más de un modelo que tiene un 10% de error, ¿cierto? Y por eso es bueno quizás generar más de un modelo de sondaje eléctrico vertical, quizás que es más fácil que estar cambiando las pendientes de sísmica, ¿cierto? Que también se puede hacer. Y recuerden también que uno podía ponerle un ajuste automático y en este caso ajustó con dos capas. Entonces ustedes pueden ver que este ajuste tiene un error del 20% y me sale el espesor de cada capa, la altitud, la resistividad aparente de cada capa, entonces son 3 capas y un semiespacio, ¿cierto? Y el espesor de cada una de las capas. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo les decía, o sea,
por ejemplo, aquí está la altitud, está en negativo, o aquí está la profundidad, ¿cierto? De cada una de las capas. Tiene sentido que yo llegue, si estoy haciendo un sondaje electrovertical con, no sé, 24 estacas cada 10 metros, tiene sentido que llegue a 50 metros, o a lo mejor es menos, ¿sí? Y así es como se usaba el programa. Ya, de hecho, uno puede ver la tabla después. Entonces, esta tabla queda guardadita en la carpeta que ustedes eligieron guardar el proyecto, así que le pueden sacar un pantallazo, lo pueden anotar para recordarlo, ¿cierto? Y ustedes también pueden ver la tabla de datos directamente. La resistividad aparente era así. Y así se trabaja. No sé si tienen alguna duda, lo vimos en clase. La idea era subirles como un tutorial de esto, pero aprovechando que teníamos esta instancia, quizás recordar cómo se hacía, ¿cierto? Se pegan las columnas y después se empieza a trabajar directamente con este cursor. Ahora, este dato se ve raro. ¿Ya? Entonces, perfectamente podría haber sido un problema de inyección de corriente, ¿cierto? Entonces yo podría ponerle OK acá. Y el programa, antes de generar esta curva que estábamos ajustando, te permite esto. Te puede permitir ir moviendo los puntos. Y decir como, en verdad este punto debería estar como por acá, ¿cierto? Este punto a lo mejor no existe. Y me queda una curva quizás más suave. ¿Ya? Ahora, lo ideal es no eliminar puntos de medición en geofísica porque es información. Por muy mala que esté, es información. ¿Sí? Y podría haber indicado un problema de electrodo, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se generaban estos modelos? ¿Se recuerda el IP2Win? ¿Alguna duda? Si el programa empieza a fallar, se cierra y se hace todo de nuevo. ¿Sí? Esta sabes que lo hicimos en clase, ¿cierto? Y ahora también va a quedar grabado este pequeño tutorial. Entonces, nuevo. Se abre nuevo. Y aquí se pegan las tablas, se le pone OK, siguiente, siguiente, y se crea el modelo. Sí, no, a veces tienen aproximadamente 19 días para este trabajo final. Se tienen que procesar 3 tipos de datos: magnetometría, sondaje electrovertical y refracción sísmica, porque el perfil eléctrico se les da listo, llegar e interpretar. ¿Sí? Súper. Entonces, si yo tuviera que empezar, yo creo que lo que podría costar más, debido a esto de los píxeles quizás, o elegir las trazas, sería la sísmica. ¿Ya? Así que, si yo les dijera quizás por dónde empezar, ya vieron que esto es relativamente fácil modelarlo, ¿cierto? El magnetismo es generar esta función, ¿cierto? Pero en la sísmica es donde hay mucho ruido y hay que elegir las trazas. Así que yo diría que ese puede generar un poquito más de dudas, consultas, o de repente datos que no tienen mucho sentido. Recuerden que nosotros asumimos que la velocidad de las capas aumenta en profundidad y puede ser que realmente encuentren que no están así. Y como ya les dije, tienen harto ruido los perfiles sísmicos, pero esa es la gracia también, pues así son, lamentablemente. Así que estamos, no lo dejen para última hora, y como tip, partan por sísmica, o no es que partan por sísmica, pero podría generarle, hay que tomar más decisiones en la sísmica y por lo tanto a lo mejor hay que devolverse más veces si es que la decisión no fue la correcta. Entonces, o pueden hacerlo en las 9 trazas, ¿cierto? Y decir como, bueno, en verdad esta traza no tenía sentido, ¿cierto? ¿Dónde están las primeras llegadas, cierto?
Así que eso no es un trabajo corto, pero creemos, y por eso se lo estamos dando, que engloba lo que ustedes necesitan haber entendido y saber del curso, procesar datos y interpretarlos. ¿Sí? Así que sin nada más que agregar, si hay alguna consulta por foro o por correo, nos vemos el viernes en sus presentaciones. Y estamos, ¿o no? Bueno, profe. Bueno, profe. Así que chao, chao, cuídense, vacúnense. Chao, Chao, Gustavo, que gracias. estés bien. Igual, Nos chao, vemos. bien, cuídate. Chao, chao. Chau, chau.